Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando dramáticos acontecimientos en pleno desarrollo. Y que decirles que el tema del Medio Oriente, que se repite, no presenta cambios, sino para empeorar. Y lamento no ser portador de mejores noticias, pero en todo caso no cumplan con aquello de que si las noticias son malas, maten al mensajero. Esa es la realidad que tenemos. Y digo tenemos porque en un mundo interconectado vía satélite, todos estamos involucrados, emocional, intelectual, políticamente si quieren, en lo que está ocurriendo. Porque antes, cuando las noticias llegaban por barco, era una historia. Después, cuando las películas llegaban por avión, era otra historia. En este mismo canal teníamos un compañero que bajaba y trataba de ganar tiempo en motocicleta al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, porque ahí llegaba la última emisión en un cassette con unas bolsas amarillas que en rojo decía Rush. Salían directo de CBS al Aeropuerto Kennedy. El último vuelo de Pan American llegaba en la noche al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, y un compañero se jugaba la vida en la autopista, como nos la hemos jugado algunos por una noticia, para traer aquel viejo Matic. Y eso era lo último, y lo teníamos nosotros. Ahora todo el mundo está interconectado vía satélite. Eso nos permite ser testigos de la historia y ser testigos de una manera dramática, porque lo que está ocurriendo hoy, menos mal que al menos Obama lo dijo, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en el tema de Ucrania, vean la cercanía y los intereses geopolíticos de Moscú, ¿no? Obama dice, esto no es una nueva guerra fría. Sin embargo, las cosas se siguen complicando. Y no lejos de allí, no olvidemos que la flota del Mar Negro y la península de Crimea son algo más que imprescindible para Moscú, pero además, recordemos que ya en Crimea los imperios, los viejos imperios, se mataban allá en 1853-54. Ahora, el tema de Israel y los palestinos es la papa caliente. Y esto, naturalmente, también lo vamos a tratar por continuidad en nuestro dossier de hoy. Para poder brindarles lo último, hemos modificado la pauta para variar sobre la marcha. Como aquí no usamos teleprompter, ni texto escrito, ni audífono, y quien les habla es el productor, bueno, asumo que salimos un poco tarde hoy, porque lo último que estaba llegando no lo podíamos perder, y en ese sentido me desfasé. Mis respetos a los compañeros de máster, y vamos de una vez con los acontecimientos en pleno desarrollo. Aquí hay una manera de hacer historia, pero varias interpretaciones. Lo que tenemos acá es, de acuerdo a la cobertura satelital, no olvidemos que todos los satélites de uso militar y los de civil, que a veces tienen un uso más o menos creíble, pero siempre terminan en esto, pueden indicar en cada cuadrante dónde está cada pieza de artillería, cuál es su capacidad y ángulo, su azimut y hasta dónde puede llegar. De manera que mentir hoy en día, cuando se va al análisis no geopolítico, al análisis militar sobre el terreno, es un poco difícil, porque siempre podrá haber una argumentación en base a esto. Ya no es solamente este es un mapa y aquí no, hay información en tiempo real incluso sobre los satélites que se utilizan en los teatros de operaciones modernos. ¿Qué significa esto? Que cuando alguien dispara sobre un blanco civil, sabe que está disparando sobre un blanco civil, y esto, según quien sea el responsable, tiene mayor o menor repercusión. Pero dejemos por el momento el tema y vayamos a esta realidad entre los que informan y los que luchan. Mientras Obama dice que no estamos frente a una nueva guerra fría, el lado ruso de la frontera con Ucrania sigue dando que hablar.
Estados Unidos dice que muestra evidencia de la intervención rusa y por eso las imágenes con que abríamos. El documento de 4 páginas dado a conocer por el Departamento de Estado es lo que parece ser marcas dejadas por explosiones en el sitio en que fueron lanzados los cohetes, así como los cráteres causados por los proyectiles al caer. La tensión en la región se incrementaron y naturalmente salió a declarar Lavrov, quien decía hoy que la situación tiene varias interpretaciones, pero esto no deja fuera de lugar la posición que defiende a rajatabla el canciller. Rusia y el presidente Vladimir Putin han repetido muchísimas veces que las sanciones raramente sirven para lograr las metas que se proponen, y esto hay que aplicarlo a los países de Europa que están introduciendo esas sanciones, y nosotros sabemos por qué. En todo caso, queremos ver esta situación con la cabeza fría y con la cabeza tranquila. El presidente ya ha dicho que, por supuesto, ignoraremos algunas cosas. Y Rusia no responderá igual ante las sanciones occidentales, dice el canciller Lavrov. Moscú no va a caer en el cuento de ojo por ojo ni actuará histéricamente ante las sanciones económicas occidentales, dijo hoy el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, a quien estamos aquí viendo en el momento en que lo dijo. Añadió que las sanciones solo harían a Rusia económicamente más independiente, mientras Europa prepara nuevas medidas por el papel de Rusia en la crisis de Ucrania, que ha tensado los lazos de Moscú con Occidente a su peor nivel desde la Guerra Fría. Y dijo textualmente: les aseguro, superaremos cualquier dificultad que pueda surgir en ciertas áreas de la economía y quizás nos volvamos más independientes y más seguros de nuestras fortalezas. No podemos ignorar, pero caer en el histerismo y responder con un revés no es digno de un país importante. Tiro por elevación, ¿no? Cualquier medida punitiva desde Rusia podría afectar a la petrolera BP, cuya participación es de 19,75% en la productora rusa de petróleo Rosneft, lo que la deja fuertemente expuesta a la economía rusa. BP es British Petroleum, ¿no? La productora de petróleo controlada por el Kremlin también tiene acuerdos con ExxonMobil, Eni, la italiana, Statoil y son acuerdos para extraer crudo y gas de la costa del Ártico. Se espera que los miembros de la Unión Europea, molestos por el derribo del vuelo MH17 en su viaje desde Ámsterdam, alcancen una decisión final, a más tardar mañana, sobre medidas como el cierre de los mercados de capital, del bloqueo de los bancos estatales rusos o de un embargo a la venta de armas y restricciones de tecnologías energéticas. Esta es una apuesta fuerte. Y Lavrov niega implicación de Rusia en cualquier sospecha del derribo del avión de Ucrania. En Kiev, mientras tanto, había visitantes. Ucrania y Holanda aprueban una misión policial para investigar la tragedia aérea y todavía se sigue sacando jugo a esto, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, decía: claramente la situación se ha deteriorado dramáticamente a cerca de 16 kilómetros del lugar de la caída del avión. Un convoy fue parado y se le fue advertido de que sería muy peligroso si no volvía sobre su propia ruta. Así que ellos retornaron a Donetsk. Ahora todos están a salvo, pero están pasando la noche allí y mañana veremos si podemos lograr este intento y con éxito nuevamente. Julie Bishop dijo: nuestro foco entera y absolutamente es el de una misión humanitaria y esto es lo único que queremos hacer y cumplir. Así las cosas, Ucrania sigue siendo el centro de las grandes tensiones. Y aquí está la dama en cuestión. Clearly the situation deteriorated dramatically and about... La canciller australiana dice: claramente la situación se ha deteriorado en forma dramática y cerca de 16 kilómetros de distancia del lugar en que cayó el avión MH17. Nuestro convoy fue detenido y fue advertido de que sería muy peligroso si no dábamos marcha atrás. De manera que tuvimos que volver a Donetsk. Ahora todos están seguros, están pasando la noche allí.
Mañana intentaremos de nuevo, perseverante la canciller, nuestro intento de llegar al lugar de los hechos. As safely as possible and as quickly as possible, do our work in retrieving. Nos enfocamos entera y absolutamente en una misión humanitaria. La investigación que debemos llevar adelante presumiblemente nos dé evidencia en el lugar, de manera que tiene que ser examinada. La misión está integrada por expertos y representantes de la Policía de Holanda, Australia y el resto de los países cuyos ciudadanos viajaban en el Boeing 777. Obama hablaba hoy y lo decía así. And building on the measures we announced 2 weeks ago, the United States is imposing new sanctions in key sectors of the Russian economy. Hoy estamos construyendo en las medidas anunciadas hace 2 semanas. Los Estados Unidos está imponiendo nuevas sanciones en sectores claves de la economía de Rusia, en armamento, finanzas. Estamos bloqueando exportaciones de específicas tecnologías de este sector. Y dijo, si Rusia continúa su actual camino, el costo para Rusia seguirá creciendo. Lo dijo desde la Casa Blanca al anunciar este tercer paquete de sanciones económicas que apuntan en concreto, como dijimos, a los sectores de defensa, energía y finanzas. Este anuncio se suma a las sanciones adoptadas también hoy por la Unión Europea, dijo el mandatario, para de esta manera coordinar para que tengan un mayor impacto. Bueno, es un tiro directo a Moscú, pero insiste en que esto no es una nueva guerra fría, ¿no? Las entidades objeto de las sanciones son 3 bancos estatales de Rusia: HIT, H-I-T, VTB, Banco de Moscú, el Russian Agricultural Bank, para los que queda limitado su acceso a los mercados de capitales en dólares a medio y largo plazo. Y así lo precisó también el Departamento del Tesoro en un comunicado que va en línea con lo que dice aquí Obama. Asimismo, Estados Unidos bloquea los activos de la compañía United Shipbuilding Corporation, una de las principales empresas de construcción de material militar en Rusia, y prohíbe las exportaciones a Rusia de equipamiento para la exploración y producción de petróleo. Y agregó el mandatario, vamos a expandir nuestras sanciones a más bancos rusos y compañías de defensa y suspenderemos formalmente los créditos que favorecen exportaciones a Rusia y el financiamiento de proyectos de desarrollo en Rusia. No obstante, hizo un matiz. Obama dijo que el anuncio de nuevas sanciones contra Rusia no es una nueva guerra fría, sino un medio para que Moscú deje a Ucrania elegir su propio camino. Lo que no podemos aceptar es que Rusia arme a los separatistas que llevan a cabo actividades terriblemente destructivas dentro de Ucrania y socavando así la capacidad de gobernarse a sí misma de manera pacífica, dijo Obama. Las tensiones entre Rusia y Estados Unidos y sus socios europeos por el conflicto de Ucrania se han incrementado recientemente después del derribo del avión de Malaysian Airlines. Y Washington ha apuntado a los rebeldes como responsables del lanzamiento del misil que derribó el avión, para lo cual habría utilizado tecnología suministrada eventualmente por Moscú, algo que Rusia ha negado de plano. En Kiev, mientras tanto, Arseniy Yatsenyuk renuncia al primer ministro de Ucrania. Anuncio mi renuncia en relación con la ruptura de la coalición gobernante en el Parlamento y el bloqueo de las iniciativas gubernamentales, sostuvo Yatsenyuk. Este tecnócrata pro-occidental ha guiado al gobierno ucraniano a través de los meses de tumulto que siguieron a la destitución de Víktor Yanukovych el pasado 22 de febrero, pero parece que el cargo le quedó grande. Era el candidato de Occidente, obviamente. La dimisión llegó después de las consultas que sostuvo con los diputados sobre la ruptura de la coalición de gobierno del Parlamento, de acuerdo con reportes de las agencias Interfax y Ukrinform. Por ahora, se desconoce si el presidente ucraniano Petro Poroshenko aceptará la renuncia de Yatsenyuk, que la está presentando aquí en pantalla, pero existe la posibilidad de que continúe en su cargo hasta que se nombre un nuevo gabinete, para lo cual hay un plazo de 60 días y contando. Esta mañana los 2 grandes partidos de la coalición dieron por terminada su alianza, lo que abre la posibilidad de que el presidente Poroshenko disuelva la Rada Suprema, es decir, la Cámara Alta, y convoque elecciones anticipadas. El movimiento se produjo tras varias semanas de negociaciones infructuosas para aprobar diversas formas políticas y económicas. Donetsk, Ucrania.
Los combates en Ucrania golpean a los civiles, fundamentalmente a civiles como siempre, y obligan a evacuar la sede del gobierno. Un residente local, Nikolai, dice aquí, estábamos sentados en casa y ¡bam, bam! Tuvimos que correr. ¿Qué había ocurrido? Bueno, no sé. Refugio, buscar refugio, aquí, allá, donde sea. Salimos corriendo. ¿Alguien quedó herido? Bueno, no sé. Siempre hay alguien que queda mal. Una señora incapacitada que vivía en el piso 5. ¿A dónde fue llevada? ¿Qué le pasó? No lo sé. Не знаю. Убежище только оттуда. Или опять туда, или не знаю куда. Кто-нибудь пострадал, погиб? Luego, otros residentes decían, Не знаю, на 5-м жила бабушка инвалид. acá habla de la señora que estaba en el 5º piso, ¿no? Una lisiada, dice, no tengo idea dónde fue a parar. Justo allá, un impacto. Otra gente dice, ¿por qué deberían sufrir los niños? ¿Por qué los niños tienen que pasar por estas cosas? ¿Por qué nuestros hogares tienen que ser destruidos? Это туда, наверное, Не-не-не, ни в коем случае. Они пристрелялись, они второй раз сюда врезали. La gente comienza a tomar bajo presión y nervios lo que creen que es esencial y a evacuar. Había una señora anciana en su casa, no hemos vuelto a saber de ella. Y otro, Vladimir, dice, yo estaba trabajando, probablemente un impacto fue entre el 7º y el 5º piso. Y no tenemos la menor idea de dónde cayó, pero tenemos que movernos. Тоже были задвинуты, посыпалось стекла. Otro residente dice, creemos que esto fue hecho a propósito, específicamente en esta construcción. ¿Qué creen? ¿Que viven terroristas aquí? La dama que vivía en el último piso, este hombre está transpirando de la corrida que pegó, ¿no? Se trasladaba en una silla de ruedas y además tenía una niña pequeña con ella. ¿Acaso ellas son terroristas? ¿Cuál es la razón de estos disparos? Yo no entiendo esto. ¿Usted puede entenderlo? Абсолютно специально метили в этот дом. Может, здесь живут террористы. Вот тут женщина с коляской, девочкой. Может, эта маленькая девочка и есть террористка. Я не знаю, понимаете? Mientras tanto, ¿qué hacer con los niños? ¿Qué llevar? ¿A dónde? Pero sobre todo, ¿cuál es el lugar donde va a caer el próximo bus? Y las esquirlas. Vean las perforaciones. Bueno, este es un escenario relativamente tranquilo. Hay gente que está todo el tiempo bajo las bombas. Piensen en lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? La Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, y eso es Rostov del Don en Rusia, llegan los observadores. El titular en la misión para Rusia, Paul Picard, declaraba hoy: nuestra misión y nuestro mandato es muy clara: observar la actividad en las dos fronteras, los puntos de cruce, y sobre todo en el Egukovo, para ver qué es lo que ocurre y cuál es la situación e informar a la organización. Así que hemos de comenzar nuestra misión a partir de hoy. В Россию из Украины через Ростовскую область прибыло более 240 тысяч человек. Our mission and our mandate is very clear. Наша миссия и наш мандат очень ясен. It's to observe the activity. Tal como les decíamos, la actividad, verificar cómo se cumplen los cruces fronterizos y ver si en Gukovo y en otros lugares está funcionando esa posibilidad. And the border crossing point of Donetsk. And this is what we'll be starting from today. La logística hasta ahora ha trabajado en todo, en la forma en que nos hemos podido mover desde hace algunos días. El equipo completo está listo para volver a trabajar sobre el terreno, hora por hora, y en todos los límites ahora son 2 puntos para cruzar nada más en la frontera, y estaremos allí supervisando y controlando la evacuación.
уже логистика идет. El primer grupo de esta organización, integrado por 4 observadores y 3 empleados administrativos, ya se encuentra preparado para comenzar a supervisar la operación en los controles fronterizos rusos de Gúkovo y Donetsk. 4 observadores ya están trabajando en la región de Rostov, al sur de Rusia, y varios grupos de 2 observadores estarán en servicio las 24 horas del día en los puestos de control, a los que se unirán pronto más observadores que están en camino, dijo Paul Picard. En Bruselas, mientras tanto, voceros de la Unión Europea imponen duras sanciones económicas y militares a Rusia. Así lo dijo Jonathan Todd, el vocero. Y dijo que la decisión la tomaron los embajadores de los 28 en una reunión en Bruselas, en la que durante horas analizaron la propuesta legislativa de la Comisión Europea para hacer efectivas tales medidas restrictivas. Es imponer duras sanciones económicas a Rusia dirigidas contra sus industrias petrolífera, militar, de producción de bienes de doble uso que podrían ser civiles y militares, y de alta tecnología, han informado aquí el representante Paul Picard. Esta es la primera vez que hay consenso en la Unión Europea para establecer sanciones contra Moscú, conocidas como de fase 3, que incluirán restricciones financieras y un embargo de armas. Los embajadores de la Unión Europea estuvieron con detenimiento la reunión área por área y producto por producto que se verían afectados con esta decisión. La Comisión había preparado una propuesta legislativa que incluía medidas contra Rusia en el ámbito de acceso a los mercados de capital, de defensa, de uso civil, dual y militar, de bienes y de tecnología sensible, especialmente la relacionada con el sector energético. Esta nueva decisión, que está informando aquí Paul, se produce un día después de la conversación que mantuvieron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y con los primeros ministros del Reino Unido, David Cameron, y de Italia, Matteo Renzi, para coordinar con ellos la posibilidad de decretar nuevas sanciones sectoriales contra Rusia. Y esto que tienen aquí es un suicida estadounidense que se hace llamar Mohammad Abu Salha, decidido a morir combatiendo del lado de los árabes en territorio en disputa ahora. Esto es en algún lugar en Siria. Este video lo han editado en honor sus camaradas de armas. Where you are in America or Britain or Indonesia or de donde sean ustedes, de Estados Unidos, de América, de Australia, de Indonesia, ¿ustedes creen que estar seguros? No están seguros en ningún lugar. Después dice, vine a Siria sin dinero para comprar un rifle y un bolso. Dios me dio un rifle y un bolso y todavía más. Este video en realidad tiene 17 minutos. Fue publicado el viernes por el Frente al-Nusra y está difundido por un grupo terrorista. Se ve a este muchacho en medio de la milicia expresando su convicción religiosa que lo llevó a morir. Quiero reposar en la vida después de la muerte, no en este mundo. Mi corazón no está en paz aquí, espero que lo esté en el paraíso. Y aquí el hombre se lanzó a una campaña en la que se inmoló. Bueno, esto es parte también de la guerra mediática, ¿no? Recordemos aquello que tantas veces decíamos. Hay 2 teatros de operaciones. El teatro real y el paralelo o alternativo en esto, los medios de comunicación. Y en toda guerra, y más desde que hay cámaras, primero de foto, las primeras fotos de un frente de guerra fueron las del enviado del Times de Londres precisamente a la guerra de Ucrania, ¿no? Estamos hablando de 1534. Y todavía posteriores, ¿no? 1835 por ahí. Y ahí están las primeras. No eran fotos, eran daguerrotipos. Ahora la guerra se hace con videos y en todos lados hay una cámara, en todos lados hay una conexión. Bueno, dejemos atrás estas imágenes y veamos cuál es la realidad en los mercados, como es nuestra costumbre para ustedes. El precio del crudo venezolano estable a muy buen nivel, $95.84. La cesta OPEP
Sigue subiendo, $105.44, es lo lógico en medio de esta crisis. No obstante, el West Texas baja levemente, pero se mantiene en 99,62, casi en 100. Igual tendencia al Brent del Mar del Norte, $106.05. La tonelada, no, primero me quedo en el oro. La onza Troy cerró en 1.296,25 y levemente la baja. El quintal de café redondo, $183, nada mal. Sube, no, quedó bien el precio del cobre, 7.075, levemente a la baja, la tonelada, ¿no? Y el níquel es el que sube, que es el que nos interesa. Nuestros productores nos pidieron que agregáramos esta cotización diaria. Sube, como les decía, 18.960 redondos la tonelada de níquel. El euro a la baja, 1,33 respecto al dólar estadounidense. En los monitores de nuestros servicios satelitales no hay nada que mejore lo que acabamos de mostrarles. Si lo hubiera, lo bajaríamos de inmediato como es costumbre. Segundo bloque interesante, no se lo pierdan. Ya volvemos. Más de 215 millones de personas viven fuera de sus países de nacimiento y más de 700 millones migran dentro de sus propios países. ¿Conoce usted las causas y consecuencias del factor migratorio en Latinoamérica y el mundo? Exploramos a fondo las historias de las personas afectadas por la migración. Entre Fronteras, todos los jueves, solo por Telesur. Con más acontecimientos en pleno desarrollo y tenemos que ir a la Franja de Gaza. El drama de nunca acabar, ¿eh? Y al final tenemos una nota reconfortante, ¿no? Daniel Barenboim, todos lo conocemos, extraordinario pianista, director de orquesta, que ha dirigido en Israel, tantas partes de la patria grande. Y por supuesto en Argentina. Y ha hecho presentaciones con la inolvidable Marta Argerich, ¿no? Pero ha hecho un mensaje de paz en esto, ¿eh? Porque él tiene la orquesta Divan, donde tocan jóvenes israelíes, árabes, palestinos. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y vamos primero a la dramática realidad en la Franja de Gaza. Esa cárcel a cielo abierto, la más grande del mundo, 40 kilómetros por 4. Amanecer, anochecer, el panorama siempre es el mismo. Bombardeo permanente, los drones, bombardeo selectivo. A los efectos, para la fuerza de Israel da lo mismo que sea de día o de noche, les conviene la noche porque tienen todos los instrumentos de visión nocturna y tienen localizadísimo todos los blancos selectivos, donde quieren dar, dan. Por si acaso, siempre las bengalas. Amaneció en Gaza otro día y la realidad sobre el terreno es esta. Ese sería un hermosísimo amanecer en el Mediterráneo, de no ser por lo que van a ver. Nuevo ataque israelí, cae en una escuela palestina, deja 20 muertos hasta ahora. No se salvan ni los animales en el matadero. Vean la metralla de todos los obuses, ¿no? 20 palestinos que se habían refugiado en una escuela claramente identificada con los colores de las Naciones Unidas resultaron muertos al alba como consecuencia de los bombardeos israelíes contra el norte de la Franja de Gaza. Obuses lanzados desde carros blindados dieron de lleno en 2 salones de clase en la escuela de las Naciones Unidas. Un responsable de ella mencionó en el comienzo 15 muertos y numerosos heridos de gravedad. Numerosos civiles palestinos se habían refugiado en las escuelas de la ONU, que están claramente identificados con los colores de las Naciones Unidas, en particular en Jabalilla, después de haber sido advertidos por el ejército israelí de que su localidad iba a sufrir bombardeos masivos. Teniendo que abandonar obligatoriamente sus casas a causa de los combates, 180.000 habitantes del territorio palestino viven en condiciones muy precarias
en 83 escuelas gestionadas por las Naciones Unidas. No obstante, varios de estos establecimientos se han visto afectados por los combates. Aquí tenemos mártires ante nuestros propios ojos. Fueron desmembrados. 5, incluyendo una mujer, fueron asesinados en este salón de clase. Vinimos aquí buscando un lugar seguro, pero no hay lugar seguro en Gaza. Luego, otro residente, Halima Rabin, dice: no hay seguridad para nadie, no hay lugar seguro, ni en nuestras casas, ni en las escuelas. Y un periodista le pregunta: ¿qué puede mandar usted como mensaje de Israel? Bueno, dice, usted está siendo observado por Dios. ¿Y estas son las cosas que ocurren en el nombre de Dios? Ya el 24 de julio, un gran obús israelí cayó en el patio de uno de estos, en Beit Hanun, y perecieron 15 palestinos. Los colores azul y blanco, que se ven perfectamente desde el aire además, son los colores de las Naciones Unidas. Están bien identificados en todos los mapas y en la aerofotogrametría. En la jornada de este martes fueron asesinados más de 100 palestinos y ya son 1.200 los muertos como resultado de los indiscriminados ataques, dicen los cables de prensa. Ciudad de Gaza. La agencia EFE dice hoy: las fuentes de seguridad palestina precisaron que cazas israelíes distribuyeron panfletos sobre la capital e iluminaron con bengalas la oscuridad de la noche mientras los blindados seguían disparando desde tierra. Fuentes sanitarias de la Franja de Gaza indicaron que al menos 15 personas fueron heridas en los ataques aéreos, y Al-Qedra elevó el balance de muertos palestinos en la ofensiva a gran escala, que lleva más de 3 semanas, a más de 1.100 personas, mientras que los heridos superan los 6.500. Ahí tienen otra oleada en el cielo de panfletos, 2 punticos blancos, si usted tiene suficiente definición, son los miles y miles de panfletos en árabe que hacen caer los aviones sobre la Franja de Gaza, en la guerra psicológica, para ver si se deciden a desarraigarse de su territorio, pero por lo visto nadie quiere ser desarraigado de lo que les queda de territorio palestino. Fuentes sanitarias indicaron que al menos 15 personas fueron heridas en el último ataque aéreo, y la gente lee los panfletos y sigue donde está. Eso es lo que hacen al mensaje del intento de guerra psicológica. El ejército israelí informó en un comunicado que durante las últimas operaciones nocturnas atacó 70 lugares terroristas. Tienen a la izquierda el logotipo de las Fuerzas Armadas de Israel. Operaciones nocturnas en toda la franja, incluidos centros de empleados para el comando y control de actividades pertenecientes a Hamas. Esto para mí no significa nada y no me hace ni trepidar ni me sacude ni un poquito. Sigan mandando mensajes, no les haremos caso. Esto es lo que hacemos con sus mensajes. Desafiantes los palestinos, pero no menos reiterados los ataques de las Fuerzas Armadas de Israel. Escuchen al fondo el sonido de los drones que están siguiendo en tiempo real con sus cámaras lo que está ocurriendo allí. Y cuando es el caso, disparar también algún misil.
De acuerdo al relato de testigos y fuentes médicas, alrededor de 17 disparos de artillería se impactaron en el mercado público del barrio Shajaiya, en Gaza, que estaba abarrotado de personas. Testigos dijeron que los tanques siguieron disparando el área a pesar de que en el lugar había miembros de equipos médicos y periodistas. En el mismo momento en que se registraba el ataque al mercado de Shajaiya, Al-Qedra dijo que otras 4 personas murieron igualmente por fuego de artillería al este de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Balance provisional de fallecidos durante la campaña militar israelí durante 23 días. 1.327 muertos, los heridos superan los 7.200, según fuentes oficiales. El balance de hoy, 93 civiles palestinos muertos, más de 200 heridos en intensos bombardeos por aire y tierra. El ejército israelí dijo que está investigando las informaciones procedentes de la Franja de Gaza. Y en un escueto comunicado militar señaló que durante la ventana humanitaria, el cese de fuego temporal, Hamás había disparado 26 cohetes contra Israel, 2 de los cuales fueron interceptados en vuelo sobre Ashkelon y Netivot. Un alto cargo israelí consultado por Haaretz, importante periódico, dijo que tras el alto al fuego la operación continúa y ampliarán sus ataques contra Hamás. Mientras tanto, Naciones Unidas responsabiliza a Israel por el ataque a la escuela en la Franja de Gaza. El representante de las Naciones Unidas localizaron armamento oculto en otra escuela de la Franja y culparon a grupos no identificados de poner las vidas de civiles en peligro. El mayor general Sami Turgeman, del Comando Sur de las Fuerzas de Israel, dice: justo en las últimas 24 horas, los soldados destruyeron 4 túneles que estaban direccionados hacia Israel. Estimo que en unos pocos días habremos atacado la mayoría o todos los túneles. Antes de que comenzara la operación estaban siendo utilizados. Pero estamos asegurándonos de destruir todo aquello que está expuesto en el curso de esta operación sobre el terreno. Un comisionado de las Naciones Unidas de ayuda a todos los refugiados, bueno, con toda comodidad a la distancia, la artillería autopropulsada es como si dijéramos como un ejercicio de tiro, ¿no? Y estos son los transportes blindados de tropa. Están listos en la cercanía, de manera que si hay que avanzar, tienen con qué. Pierre Kerenbühl, comisionado de las Naciones Unidas. Lo que el mundo tal vez podría olvidar es que estamos sentados aquí en Gaza y que el pueblo de Gaza no tiene a dónde ir. Así que cuando comienzan los combates, no pueden moverse. ¿Qué pueden? ¿Cruzar la frontera? ¿Hacia dónde? No hay donde encontrar refugio. No hay lugar donde puedan considerarlo auténticamente seguro. Y esto es lo que hace falta, ofrecer seguridad para la gente desplazada, que de pronto se encuentra acumulándose en escuelas. La santidad de algunos oficiales, de algunos edificios, tiene que ser respetada por todos los combatientes. Esto es intolerable y el mundo tiene que saber lo que está pasando aquí. Un cable de última hora de Associated Press dice: Naciones Unidas responsabiliza a Israel por el ataque a la escuela en la Franja de Gaza. Representantes de las Naciones Unidas localizaron armamento oculto en otra escuela de la Franja de Gaza y culparon a grupos no identificados de poner la vida de civiles en peligro.
Gaza, autonomía palestina, bombardeos israelíes, 15 palestinos muertos. Se refugiaban en una escuela de la Organización de las Naciones Unidas. Otros 17 en un mercado callejero el miércoles. No había señales de un cese del fuego tras 3 semanas de enfrentamiento. Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad de Israel decidió continuar su ofensiva en el enclave costero tras 23 días de un conflicto en el que han muerto 1.326 personas, en su mayoría civiles, destacó la agencia Reuters. $3.300 palestinos aproximadamente, incluyendo muchas mujeres y niños, como estamos viendo, estaban refugiados en la escuela de campo de refugiados de Jabalia cuando fue atacada cerca del amanecer, dijo la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Nuestra evaluación inicial es que fue la artillería israelí la que alcanzó nuestra escuela, dijo el jefe de las Naciones Unidas, Pierre Carenboon, en un comunicado, luego de que representantes de la agencia visitaron el lugar y examinaron fragmentos, cráteres y otros daños. Volados en pedazos mientras dormían en el piso de los salones, hombres, mujeres y niños murieron y más de 100 personas resultaron heridas, según la fuente oficial. Agregó que al menos 15 personas murieron en la escuela, claramente identificada con los colores de la ONU, donde sobrevivientes recogían parte de los cuerpos para su entierro. La gente estaba aquí sentada, la gente estaba durmiendo, algunos estaban despiertos. De pronto empezaron a caer cohetes sobre nuestras cabezas, niños, hombres, todos desmembrados en la escuela Abu Hussein. ¿Quién quiere matarlos? ¿Qué hicieron ellos? Dios los está mirando y hará lo que sea necesario. Krahenbull de las Naciones Unidas, allí en presencia, dijo que la agencia había dado la ubicación exacta de la escuela a los militares israelíes para que no dispararan sobre ella y que se la dieron 17 veces, la última hora apenas antes del bombardeo. Le dimos la posición de la escuela 17 veces para que no la bombardearan. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, condenó la matanza y dijo: es atroz, es injustificable y demanda responsabilidad y justicia. Lo dijo Ban Ki-moon desde Costa Rica. En la Casa Blanca, la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Bernadette Meehan, dijo: estamos extremadamente preocupados de que miles de desplazados internos palestinos a quienes el ejército israelí instó a evacuar sus hogares ni siquiera están refugios en lugares designados como tales por las Naciones Unidas en Gaza. También condenamos a los responsables de esconder armas en las edificaciones de la ONU en Gaza, agregó. En otro incidente, un ataque israelí causó muertos 17 muertos al menos y 160 heridos cerca de un mercado de frutas y verduras en Shehaya, un barrio muy bombardeado en la periferia oriental de la ciudad de Gaza. Todo esto lo informa Associated Press en un comunicado de última hora.
Otra información de Associated Press dice: Khalil al-Halabi, director de operaciones de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en el norte de Gaza, dijo que unos 3.000 palestinos estaban refugiándose en la escuela, en el campo de refugiados de Jabalia, cuando fue atacada cerca del amanecer. Hubo 5 proyectiles de tanques israelíes que impactaron contra la gente y mataron a muchos de ellos mientras dormían. Esas personas vinieron a la escuela porque es un refugio designado oficialmente por las Naciones Unidas. 5 de los heridos estaban ya en estado crítico cuando salí de allí. Abdel Karim al-Massamha, de 27 años, dijo que él y su familia habían acudido a esa escuela identificada con los colores de la ONU después de huir de los combates cerca de su casa en el norte de la Franja de Gaza. No encontramos seguridad allí, dijo. La gente era martirizada ante nuestros ojos. Estaban desmembrados. Y también los periodistas vuelven a ser bajas. Es un colega que estaba cubriendo la situación y es otro de los que caen en el cumplimiento de la misión de informar. Muere ahora el primer periodista en este ataque israelí. Aunque se anunció una tregua humanitaria de 4 horas, el ejército israelí no ha cesado en sus ataques, según informaron distintos periodistas desde Gaza, dice la agencia EFE. No ha habido ni rastro de alto el fuego, indican los periodistas, puesto que el ejército hebreo ha cumplido su advertencia de no parar en las áreas donde los soldados están operando actualmente. Israel ha advertido además que los residentes no deben regresar a las zonas que fueron previamente evacuadas. Los Merkabah, dueños de la situación, se desplazan a gusto. Mientras tanto, encuentros de alto nivel, Gaza, y aquí nada menos que Tony Blair, ex primer ministro, con Shimon Peres. Shimon Peres aseguró hoy que Israel agotó la opción militar en la ofensiva contra la Franja de Gaza. Desafortunadamente, Hamas está continuando rompiendo los acuerdos del cese del fuego. Israel no puede y no vivirá con túneles de asesinos que quieren poner en peligro la vida de mujeres y niños de la manera más terrible. Israel continuará luchando contra estos túneles y deberán ser cerrados. Israel should and will continue to fight until all the tunnels will be closed. Mientras tanto, Sami Abu Suri, un vocero de Hamas, dice: el anuncio de que la ocupación Israel tiene una oferta de cese del fuego 4 horas es una medida de distracción. Esto no incluye las áreas que siguieron bajo fuego: Beit Hanun, Shahaiya, Kuza, Abazam y el este de Khan Yunis. Estas áreas necesitan de ayuda humanitaria y de cese del fuego. Hay demasiados heridos, hay que sacarlos de allí. ¿Y cuál es el valor de este cese del fuego de 4 horas? Incluso en esas áreas que fueron en busca de ayuda humanitaria quedaron expuestos a la artillería de los tanques. Esto prueba que Israel está mintiendo, dice. Mientras tanto, Shimon Peres, citado por Associated Press, aseguraba que Israel agotó la opción militar en la ofensiva contra la Franja de Gaza. Así lo citaba también el Jerusalem Post. La operación Margen Protector comenzó con bombardeos el pasado 8 de julio. 10 días más tarde, Israel lanzó la invasión terrestre de la Franja, cuyo objetivo declarado es destruir los túneles transfronterizos. Jamás califica la pausa humanitaria de Israel de inútil. Bueno, este es el hermosísimo Teatro Colón de Buenos Aires, inconfundible. Y aquí tenemos un renombrado artista de fama mundial, de origen judío, que dirige nada menos que Daniel Barenboim, consagrado pianista y director, que dirige una orquesta del diván, de Oriente y Occidente, con jóvenes tanto palestinos como de origen judío. Barenboim volvió a Argentina con los ojos puestos en el Medio Oriente. Tengan todos muy buenas tardes. Una de las peculiaridades más desastrosas de este conflicto es que hay aspectos en los cuales hay simetría y otros que naturalmente no la hay.
No hay simetría en Israel y Palestina, no puede haber, porque Israel es un Estado y un Estado fuerte, y los palestinos están ocupados y los israelíes son los que ocupan. Así que viendo las cosas con un mínimo de objetividad, no se puede hablar de una simetría. Todas las guerras se terminan un día, bien o mal, con compromiso, sin compromiso, crueles o no, pero se terminan. ¿Qué va a pasar en Israel y en Palestina cuando esta guerra termine? El odio que se está distribuyendo a gente tan joven, a chicos, eso es algo que ningún proceso de negociación política va a poder borrar. Barenboim, ejemplo mundial reconocido aquí, en cualquier lugar de la patria grande latinoamericana y en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas, que esperamos sea un poco menos dramática que esta, pero esa es la realidad y aquí no la disimulamos. Donde quiera que se encuentren, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. A nombre del equipo Dossier les habló Walter Martínez. Disponga usted de las cámaras, señor director.